jornada electoral en el Estado de México comenzó hoy en los reclusorios. Son casi 5,000 personas sin sentencia con derecho al voto. La mañana de este lunes dio inicio el primer ejercicio de votación de personas privadas de la libertad sin sentencia en el Estado de México, confinadas en los penales de Ecatepec, Ixtlahuaca, Tenancingo y Texcoco y 16 centros penitenciarios más, en el que alrededor de 4,975 internos elegirán entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez a la próxima gobernadora. Esta es la primera ocasión que en el Estado de México se realiza este ejercicio, el cual ya se había hecho en otras entidades en años pasados. Este ejercicio electoral habrá de concluir el próximo viernes 19 de mayo. En este procedimiento, cada sobre con la boleta marcada se regresa sin datos personales a la caja sellada, que es remitida a la Junta Distrital, y al final se sumará junto con los votos del 4 de junio. La mañana de este lunes, el personal de custodia fue llamando a cada una de las personas privadas de la libertad para traerlos de su celda, se presentaron frente a la urna, les entregaron el sobre rotulado con su nombre, que dentro tiene la boleta. Antes, el representante del Instituto Nacional Electoral les explica la forma, cómo deben sufragar y para disipar dudas, se anexa un instructivo que precisa los pasos para votar. En el patio fueron instalados 2 mamparas para que las personas privadas de la libertad emitan su voto. No les marcaron el dedo al final del sufragio, pese a que sí hubo tinta para ello. En Radio Fórmula Noticias, Leopoldo Espejel Chávez. Muchas gracias, Polo Espejel, allá con la información, y las imágenes son de Eunice Rendón, a quien agradezco muchísimo que nos acompañe, porque más te despertaste súper tempranito para estar ahí en este ejercicio de democracia. Desde las 6 de la mañana estás ahí en Ecatepec, ¿verdad? Sí, en Ecatepec, me fui a las 6, llegué ahí como a las 7 y empezó como a las 8, ¿no? 7:30 ya estaban todas las personas ahí, vinieron observadores internacionales, Transparencia Internacional, había algunas personas del Salvador, de Brasil, o sea, realmente sí había de todos los países desde muy temprano, y pues empezaron a salir primero las privadas de la libertad, que votaron cerca de 70, y luego ya 600 y tantos privados de la libertad, hombres, acudieron a las urnas a votar. Es muy similar al voto de los mexicanos en el exterior, que lo meten en un sobre, por eso no les ponen la tinta, etcétera, lo meten en un sobre con su nombre, bueno, más bien con su voto, ¿sí? Y se sella ahí mismo y se meten en las cajas. Oye, entonces, son personas privadas de la libertad sin sentencia, ¿no? Hay que poner énfasis aquí. Hay que poner énfasis, pero yo iría un poquito más allá, Juan. O sea, yo creo que este es un momento histórico en México. Yo, la verdad, me congratulo mucho de haber estado ahí, pero sobre todo de que esto suceda hoy en nuestro país. Hay muchos países que ya tienen en Latinoamérica, pues ya más de 4 países con el voto, por ejemplo, con ciertas condiciones, algunos otros más abiertos. ¿Cómo qué países? Brasil, por ejemplo, es uno de ellos, Colombia es otro de ellos, mismo Ecuador también es otro de ellos, y por ejemplo en Europa todavía es más avanzado, es decir, países como Francia, Francia, Bélgica, Grecia, votan no solamente los que no tienen sentencia, votan todos, también los que tienen sentencia les dan ese derecho, y yo creo que hacia allá deberíamos ir. Finalmente es gente que está privada de su libertad, pero yo creo que debería tener también pues el derecho a manifestarse democráticamente. Pero bueno, este es un primer avance. Inédito en México. Inédito en México. En 2019 es cuando el tribunal decide, a partir de un caso en Chiapas de 2 indígenas que justo son los que se quejan de no poder votar, etcétera, deciden que eso va en contra de la propia Constitución, porque son gente que no sabemos si son culpables o no de lo que se les acusa. Entonces hay la presunción de inocencia, y en razón de esa presunción de inocencia es que se dictamina que pueden votar todos los privados de la libertad que no tengan una sentencia, que en México no es menor, Juan. El 40% de los privados de la libertad no tienen sentencia en este país. Hay unos que llevan hasta 18 años sin sentencia, recluidos, bueno, ¿no? Que eso ya es increíble. Pero pues de más o menos un universo de 250,000 privados de la libertad en el país, el 40% no tiene sentencia. Unos 110,000 no tienen sentencia. Entonces esto ya les da ese derecho, ¿no? de votar. De hecho, lo que marca el tribunal, se han hecho algunos pilotos, pero esta es la primera cosa seria que se hace, la verdad, y salió del bien, Estado ¿no? de México. Creo que sí hay que felicitar a las autoridades de ese estado, sobre todo a las autoridades
responsables del sistema penitenciario y de seguridad, al INE, se veía todo bastante bien organizado. ¿Quiénes participaron? A ver, el sistema penitenciario. El sistema penitenciario, sin duda, sí. La Secretaría de Seguridad del Estado, que es de donde depende el sistema, el INE, que estaba ahí, y bueno, los observadores, también estaba la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y los observadores. Había varios observadores de organizaciones de la sociedad civil y además estos internacionales. Es un logro, me dices que desde el 2019 quedó estipulado, pero es un logro que se haya llevado a cabo. Se había hecho ya un pilotito en 2021, ¿no? Es que se había hecho un pilotito en 2021 en Hidalgo, pero fue algo que pues, realmente no fue muy bien hecho. Estábamos además en pandemia, ¿te acuerdas que fue una elección muy complicada porque había medidas... Este es el primer piloto bien pandemia, hecho, la verdad. Sí. Y yo creo que pues muy bien, porque ahí hay 22 cárceles. De esas 22 fueron incluidas en este proceso 20 centros penitenciarios. Los 2 que no fueron incluidos fue porque ya todos tienen sentencia en esos centros. Uno es la penitenciaria modelo, que ya todos van a salir en 1 o 2 años, y la otra es una penitenciaria que también tienen ya sentencia. Pero el resto, las otras 20, sí van a votar. De aquí al jueves van a estar votando las personas privadas de la libertad. Ecatepec es uno de los que tiene más personas, más población. El día de hoy por eso votaron pues cerca de 600 y tantos, ¿no? 650 privados y privadas de la libertad. También el jueves va a ser un importante porque es Nezabordo, que además va a ser en donde cambiamos y transformamos todo de colores. Ahí va a ser la votación. Y en Nezabordo son cerca de 800, 850 privados de la libertad. ¿Se registraron antes? Se registraron porque justamente todos estos, el universo de los casi 5,500 que van a votar, se registraron hasta febrero. Sí. Todos los que entraron después de febrero, pues no están porque ya no alcanzaba a hacer las listas nominales, etcétera. El ISSSTE llevaba las listas nominales y en base a eso iban votando las personas. Algo que hay que reconocerle al Estado de México sí es la cantidad de personas. Sí es un ejercicio, creo, importante para el país. Acá, si lo comparamos con Coahuila, o sea, Coahuila van a votar 12 privados de la libertad en este piloto, lo cual pues es casi de chiste, ¿no? O sea, sí, no es representativo y o sea, quiere decir que entonces no hay un control en sus cárceles o no sé realmente cuál sea la motivación detrás de 12 personas que van a votar, pero creo que el Estado de México, por el otro lado, pues está haciendo un proceso adecuado y sobre todo el hecho histórico que se marca, que las personas... ¿Abre un precedente? Sí, abre un precedente. Yo creo que todavía falta más por hacer, o sea, es decir, por ejemplo, los privados de la libertad para esta elección vieron el debate, ¿no? Sí. Y tenían algunos pancartas que hicieron como esa que está pasando en estos momentos, que ellos mismos construyeron sus pancartas. Creo que sí deberíamos llegar a un momento en que incluso, ¿por qué no se hagan campañas adentro de los centros penitenciarios, que vayan los candidatos, que propongan, que hablen conozcan? De reinserción social, que hablen de seguridad, de educación, las causas. Yo creo que ese es el punto. O sea, ahí ellos y sus familias es algo que les importa mucho, ¿no? Claro. ¿Cómo puede haber un verdadero sistema de reinserción social, un verdadero sistema que les brinde los ejes de la reinserción y muchas otras cosas que ellos viven pues en el día a día, las familias y ellos a la hora de tener que ir al penal? Entonces yo creo que es una buena experiencia. ¿Qué sigue? ¿Qué falta para que incluso personas que tienen sentencia, como dices que son en otros países, puedan ejercer este derecho? Bueno, todavía la ley no lo permite porque está el artículo 38 que dice que no pueden aquellos que tengan una sentencia ejercer este derecho. Creo que eso, a mi juicio, debería cambiar, pero bueno, ya es un avance que lo hagan los que no la tienen. También hay otros retos. Muchos, por ejemplo, aquí en el Estado hay más personas que no tienen sentencia, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces se cambian el nombre para que, o sea, eso pasa, es muy común, que la gente se cambia el nombre para no hacer reincidencia. Entonces ya no es la misma persona. O sea, lo que tuvieron que hacer para juntar esta lista nominal es revisar que verdaderamente fuera la persona, o sea, hacer todos los cruces necesarios para ello. Entonces, por eso hay algunos que están ahí sin sentencia, pero que no están dentro de la lista nominal por esas prácticas que luego se llevan a cabo en los centros penitenciarios. Pero bueno, es un buen paso. Yo, la verdad, sí me da mucha felicidad, ¿no? Porque trabajo mucho adentro de los centros penitenciarios. Creo que es algo muy importante que los gobernantes volteen a ver esos lugares, que verdaderamente apliquemos políticas de reinserción y no de castigo, porque el castigo no reinserta a nadie. No le sirve a nadie el castigo. Y que sean lugares dignos. Yo creo que tienen que ser lugares dignos, lugares educativos, lugares de formación. O sea, que ese tiempo privado de la libertad realmente te abone con herramientas y habilidades para la vida, que a muchos de ellos, hay que decirlo, Juan, también le faltaron, no las tuvieron antes, no tuvieron esas oportunidades y luego hay mucha gente que no es culpable. No, y luego llegan a los reclusorios, a los centros penitenciarios y llegan a una escuela del crimen, caray, en lugar de reinsertarse. Pero eso ya es otro tema del que me encantará hablar contigo en otra ocasión porque se nos acabó el tiempo, Eunice. Pero gracias por venir, por presentarnos este maravilloso ejercicio de democracia y de justicia. Sí, muchas gracias a ti.
Muchas gracias, Eunice Rendón. Y nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con muchísimo más aquí en Fórmula Noticias. Nos vamos